Entramos al segundo segmento de Zulia por dentro. Como de costumbre, les recordamos que las informaciones antes mencionadas usted puede ampliarlas a través de la www.zuliapordentro.com. Pues en este programa damos un espacio para que sea usted el protagonista y también ese infociudadano que a través de las redes sociales pueda compartirnos esa información. Como se los prometimos, ya está con nosotros Gilberto Gudiño, el presidente de la Cámara de Comerciantes del Estado Zulia. Bienvenido, esta es tu casa, queremos compartir contigo y con la audiencia que nos ve hasta ahora la información, o más bien la importante información que ronda los supermercados de la entidad. Me refiero a que se está corriendo el rumor, ya no sé si es un rumor o una información verídica, de que cadenas de supermercados privadas como Central Madirense, Macro, Unicasa, entre otras, van a implementar la adquisición de productos de primera necesidad, sobre todo por terminal de cédula. ¿Cuán positivo o negativo es esto para la colectividad zuliana? Realmente es muy negativo. Primero, muy agradecido por la invitación. Yo saludo a todos los televidentes. Gracias por esta invitación. La realidad que está viviendo Venezuela, el Zulia, que no escapa de ello, es muy crítica. De verdad que cuando hablamos de que se están implementando cada día más sistemas de racionamiento, esto no nos debe llenar de ningún regocijo, porque la realidad es que el gran problema que está viviendo el país es de producción. Y el tema del racionamiento dirigido supuestamente a contraatacar al bachaqueo no está teniendo ningún tipo de fruto. Recordemos que hace un año ya se había establecido lo que era el sistema biométrico. Recordemos que desde hace el captahuellas, pues, recordemos que desde hace un muy buen tiempo se viene regulando lo que es la adquisición de productos a través del control en la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir. Responsabilizando inicialmente a los bachaqueros. Y ahora le tienes que agregar o añadir lo que es el terminal de cédula, que debo reconocer que no es de tan solo unos días para acá, ya esto tiene tiempo implementándose, y que al final de cuentas, como ciudadano, más que quizás como representante de un sector empresarial, el empresariado pequeño, lo digo como ciudadano, la realidad es que nos están cercenando nuestro derecho de poder acceder a los bienes y servicios de primera necesidad de una manera natural. El artículo 117 de la Constitución Nacional señala que es el ciudadano, es decir, es el individuo, es el venezolano quien debe decidir cuándo va a acceder a esos productos, de qué manera va a acceder a ese producto y en qué cantidad va a comprar esos productos. Y el artículo 299 de la misma Constitución señala que el Estado tiene que garantizar la soberanía alimentaria para que el artículo 117 se pueda cumplir y que las personas, los ciudadanos, podamos acceder a los bienes de primera necesidad sin ningún tipo de distorsiones. Sin embargo, estamos hablando de cadenas de supermercados macro, o sea, las privadas, las que son reconocidas, las que están debidamente identificadas e instaladas. Pero no podemos olvidar al sector que representas, que es en todo caso el comerciante pequeño. Correcto. Ese comerciante que sin duda también es responsabilizado de acaparador de alguna manera, pero que está tratando de sobrevivir en medio de esta crisis alimentaria, por ponerle algún nombre, y que lamentablemente no le vemos fin a este tipo de problemas, considerando el hecho de que es ese comerciante menor el que nos permite adquirir el producto, lamentablemente, a un alto precio. ¿Es esto? Mira, yo te puedo explicar eso de la siguiente manera. Según el Instituto Nacional de Estadística, el pequeño empresario, el micro y pequeño empresario, lo representan el 98% de la gran masa empresarial que existe en el país. Okay. Eso representa que tan solo el 2% de la economía lo representan las medianas y las grandes empresas. ¿A dónde voy? Hoy por hoy, la distribución de los alimentos se ha concentrado básicamente en los establecimientos más grandes, en los establecimientos mucho más grandes en infraestructura, por así decirlo. Y fíjate que estas grandes regulaciones de racionamiento están yendo hacia esos mismos centros. Pero la realidad es que nosotros tenemos una gran cantidad de abastos de mercados populares que hoy por hoy no se están viendo beneficiados en lo que es la distribución de estos productos de primera necesidad. Yo debo poner un ejemplo también como ciudadano. Cuando uno tenía 10, 12 o 14 años, a uno no lo enviaban a un supermercado a comprar los artículos que se necesitaban de manera inmediata en la casa, bodega, ¿okay? Sino que lo enviaban a uno en la bodega de la esquina, en la bodega de la cuadra, y uno llegaba ahí y podía comprar la harina precocida, la leche o cualquier producto al mismo precio que se expendía tal vez en el mercado. Y uno lo recuerda con mucho cariño porque uno aprovechaba esa visita hacia la bodega, porque entonces en ese momento uno compraba un cepillado con el dinero que sobraba o un pepito, y uno se regresaba con el pepito, pero llevaba un artículo de primera necesidad para el hogar. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Esas bodegas, esos abastos que representan el 70%, el 70% de los... Y en el Estado
Zulia, ¿qué porcentaje representa eso para el país? En el estado Zulia el 69%, es decir, es más o menos la misma cadena de lo que tiene que ver los abastos y los establecimientos, mercados populares y supermercados, es el mismo porcentaje que tienen que ver los abastos aquí como en Caracas. Es decir, la realidad es que el abasto se ha convertido, y siempre lo fue así, en el que lograba colocar los productos de primera necesidad de manera inmediata en la misma comunidad. Y uno dejaba generalmente lo que era la compra de los supermercados una vez al mes, una vez cada 45 días, pero la realidad es que tú el día a día lo hacías con tu abasto. ¿Qué está pasando? Esa distribución de alimentos hacia los abastos se perdió. Dígame el primer abasto hoy que logra recibir artículos de primera necesidad como pollo, como carne, como harina precocida, como leche, como arroz. No lo están recibiendo. ¿Y qué está sucediendo? Ahí viene una gran diferencia. Ellos se están convirtiendo entonces en esos, claro, en esos los supuestos proveedores de alguna bachaqueros. manera. No, los supuestos bachaqueros hay que dividirlos en dos fases. Hay un verdadero bachaqueo, que es el que se da de productos que se llevan de Venezuela o de nuestro estado hacia el otro lado de la frontera, como por ejemplo el contrabando de extracción de la gasolina, algunos alimentos de primera necesidad que son muy rentables venderlos del otro lado de la frontera, pero la realidad es que hay otra fase, que sea otro grupo, que es de supervivencia. Si tú a ese señor del abasto, que anteriormente tenía como gancho la posibilidad de vender una harina precocida, un pollo o un arroz dentro de su propio establecimiento, ahora no recibe ese producto, resulta que va a ir a buscarlo en el único lugar donde ahora se encuentra, que es en el establecimiento más grande, que es el supermercado. Las colas que estamos viendo, claro, una vez que él accede a ese producto a través de ese establecimiento, obviamente el que está cobrando, te está cobrando la ganancia, El que tiempo de espera. el tiempo de espera, las 4 o 5 horas de vejación, porque es una vejación tener una persona 4 o 5 horas en una cola expuesto al sol sin respetar los derechos que tiene la tercera edad y sin respetar los derechos que tienen, por ejemplo, las mujeres embarazadas y los niños que hoy por hoy uno ve en las colas haciendo las mismas horas y el mismo karma que están viviendo el resto de los venezolanos. Gilberto, es momento de preguntarte qué porcentaje representa ese comerciante acá en el estado Zulia. Tú te refieres al comerciante menor, por supuesto, porque Sí. es el que representas, pero ¿qué porcentaje, cuánta cantidad de comerciantes menores hay en el estado Zulia y tienen contabilizados quizás en Venezuela y qué actividades están haciendo para sumar entonces voluntades y hacer que estos comerciantes se inscriban, tengan un empresariado que los represente? Sí, te vas a quedar impactada cuando te dé la cifra. Por ejemplo, en el caso de lo que señala el mismo Instituto Nacional de Estadística, el 98% de la población empresarial es pequeña. Eso representa que de aproximadamente 320.000 empresas que quedan al día de hoy, según el mismo Instituto Nacional de Estadística, 300 empresas pequeñas debidamente no, constituidas. 320.000 en bloque, de las cuales casi 300.000 son todas pequeñas. Eso te deja que tan solo el 2% de la masa empresarial son mediana o grande. Esto es una distorsión muy grande porque tú necesitas de la mediana y grande empresa para poder generar los procesos de distribución, de comercialización, de poder proveerle a ese... Sí, porque el pequeño empresario, el microempresario, generalmente no tiene la fuerza económica para poderse abastecer de suficiente mercancía para tener grandes inventarios. Entonces la realidad es que cada día somos más dependientes del microempresario que del mediano y del grande empresario. Y eso es un error, es una distorsión económica muy peligrosa y es por eso que cada día vemos cómo hay menos producción en el país y es por eso que cada día vemos cómo hay menos productos en los anaqueles de los establecimientos que visitamos. Vemos cómo Gilberto vino preparado a nuestro programa y queríamos saber qué cifras en detalle tienes en esas láminas que nos proyectarás en este momento. Sí, aprovechando que estamos hablando del tema del racionamiento, de lo que ha sido el racionamiento a través de del numeral de cédula, del sistema biométrico, de la adquisición, la cantidad de productos que pueden adquirir. La limitación de la cantidad Yo les voy a de explicar productos. rápidamente por qué está sucediendo eso en Venezuela. Aquí les voy a presentar una gráfica que son cifras del mismo Instituto Nacional de Estadística, donde se refleja lo que ha Ahí sido nos el están crecimiento ponchando la gráfica. poblacional, el crecimiento poblacional entre el año 2001 y el año 2015. Entre el año 2001 y el año 2015 la población creció casi un 40%. Correcto. Pasamos de tener 23 millones de habitantes a 30 millones de habitantes hoy por hoy. Cuando nosotros vemos esta gráfica, les voy a presentar ahora esta otra, tenemos el caso, por ejemplo, de lo que ha sido el comportamiento del sector industrial, que es muy necesario dentro de cualquier economía, porque es el encargado de generar los productos terminados que vamos a llevar hacia los anaqueles del sector comercio. ¿Y estas estadísticas están basadas en...? En el caso del crecimiento poblacional es el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de la caída del sector industrial es con Industria, que maneja muy bien estas cifras, porque por es supuesto, la cámara o
Que lo representa. la federación que representa a los industriales, y si te pones a analizar en tan solo en lo que fue el comportamiento de 1998 a 2015, hemos perdido más de 4.000 industrias, que representa una caída del 36%. Y eso se debe a quizás que las malas condiciones Malas de condiciones, vida. malas políticas económicas, un modelo fracasado que Un lamentablemente no empresario genera que confianza. quizás no confía, exactamente, un empresario que quizás no confía en el patrono, porque yo también debo ser la abogada aquí del diablo, por así decirlo, del empresariado, del patrono, que es en todo caso el gobierno, ¿no? Y también decir, ellos dicen que son los empresarios los acaparadores, pero ¿cuál es la cuota de responsabilidad que tiene cada uno? Porque Así sabemos entonces que el gobierno quizás se ha equivocado, y lo han dicho fuentes verídicas, se ha equivocado en las políticas económicas, pero también vemos cómo el empresario también ha contribuido a esta mala política económica. Entonces, ¿qué cuota de responsabilidad tiene La cada cuota de uno? responsabilidad es que tenemos que empezar a creer más en el hecho en Venezuela, y eso pasa por creer en primer lugar por el sector productivo nacional, que es el sector productor, el campo, creer en que tenemos los grandes frutos que nos ha dado este país, nosotros tenemos que aprovecharlo de una mejor manera. No puede ser que hoy por hoy nosotros tengamos una cabeza de ganado por cada 3 habitantes, y a nivel mundial nos indican, las grandes organizaciones que hacen cálculo de esto, dicen que se deben tener, son 3 cabezas de ganado por cada habitante. Eso te demuestra el nivel de baja producción que estamos teniendo. Fíjate que en este otro gráfico te voy a demostrar lo que ha sido el comportamiento del sector comercio. El sector comercio para el año 98 lo representaban casi 600.000 empresas. A eso iba. ¿Ok? ¿Cuánto ha crecido, cuánto ha decrecido? Sí, en el año 2014, en el último cierre que nos dio el Instituto Nacional de Estadística, estas son cifras oficiales, ese sector comercio se redujo en más de un 55%, cayendo a 265.000 empresas. Esto te demuestra que, o nos genera la siguiente interrogante, que es, ¿cómo nosotros pretendemos con un país que va en crecimiento, es decir, un país que ha crecido en un 40% su población, lograrlo abastecer cuando tu sector empresarial, tu sector productivo nacional ha decrecido entre un 55 y un 60%? Entonces la realidad es que si tienes menos empresas, si tienes menos productor, obviamente vas a tener menos productos con qué abastecer a una población que ha ido en crecimiento, que naturalmente consume más. Gilberto, ya con esto finalizo porque sabemos que la producción tiene rígida su programación, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntarte, esto parece un callejón sin salida, pero soluciones, Gilberto. O sea, ¿cómo podemos solucionar al menos a mediano o largo plazo esta situación que vive Venezuela? Mira, la solución más importante que podemos tomar ahorita es comprender que el modelo económico fracasó. Es un modelo económico que no está generando, no logra satisfacer las necesidades más elementales de la población. Y lo otro es que yo creo que tiene que haber un cambio cultural, donde nosotros no sigamos apostando por una Venezuela de cuarta, y lo digo con mucho respeto, ni una Venezuela de quinta, ni mucho menos una Venezuela de sexta. Nosotros tenemos que empezar a creer que podemos ser una Venezuela de primera, y el día que nosotros cambiemos ese chip, podemos tener un mejor país. Bien, entonces agradecemos a Gilberto Gudiño, presidente de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia. Encantada, gracias por asistir a Zulia por Dentro, donde les recordamos que también somos ese punto de contacto para que usted conozca de la voz de la fuente directa, esa información que usted quiere conocer. Tenemos mucha más información acá en Zulia por Dentro, pero es momento de identificar, hacemos una pausa, identificamos la estación y ya regresamos con más información.